y lógicamente también yo aplicaría en mi caso un Big Five, ¿okay? Que es un test de personalidad para determinar 5 dimensiones globales, ¿okay? Que son muy importantes juntamente con las subdimensiones que me pudieran estar diciendo de que hay una persona que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿okay? Generalmente la persona, uno de los factores asociados es los altos niveles de ansiedad que el paciente presenta, ¿okay? También el cuadro depresivo es cuando la persona ya siente ya que esa situación ya para ella es muy desagradable. Entonces puede estar asociado a tristeza y que si esa tristeza es prolongada por mucho tiempo, entonces podríamos estar hablando de ciertas características de un trastorno también depresivo, ¿okay? Es importante acá, lógicamente, la terapia cognitiva conductual es muy efectiva para estos pacientes, ya que lógicamente al tratar con esas distorsiones cognitivas, esos pensamientos, ver cuáles son sus creencias nucleares y las creencias intermedias, las valoraciones, suposiciones y las reglas que ellos mismos se imponen, es entonces que el tratamiento a nivel terapéutico cognitivo-conductual es uno de los más recomendables para tratar este tipo de trastorno, aunado lógicamente acompañado con el tratamiento farmacológico. Eso le iba a preguntar, si el trastorno viene acompañado de compulsión, si tienen TIC, ¿esto debe ser medicado? Sí, exactamente. Y generalmente es importante el acompañamiento con el especialista, en este caso psiquiatra, claro, y no descartar también el acompañamiento con neurólogos, ¿ok? Que bien sea practica un electroencefalograma, un mapeo cerebral, en todo caso resonancia magnética, para determinar cómo está la sinapsis, ¿ok? Si hay alguna lesión a nivel de la corteza frontal, ¿ok? Que entonces para determinar allí que la situación o este trastorno obsesivo compulsivo no tenga una causa neurobioquímica. La ansiedad forma parte de los síntomas de este trastorno, como usted decía. ¿Se puede confundir un trastorno obsesivo compulsivo con un trastorno de ansiedad? ¿Cómo? Sí, se puede, pero lo que pasa es que el trastorno obsesivo compulsivo tiene una diferencia con la ansiedad, es en cuanto a la compulsión, ¿ok? Que la persona, por ejemplo, que vemos dentro de ese trastorno, que va asociado también, por ejemplo, con la tricotilomanía, ¿no? Que es las personas que tienden a arrancarse el cabello, el trastorno de escoriación de la piel, que es rascarse la piel, también tenemos el trastorno dismórfico corporal, ¿ok? Que va asociado con el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. En cambio, la ansiedad, lógicamente, tiene una respuesta fisiológica, parestesia, hiperventilación, me explico, insomnio, ¿ok? Que también lo puede parecer una persona que tiene TOC, pero la diferencia de la persona que tiene el trastorno de ansiedad es que generalmente no presentan compulsiones como los presentan los pacientes que tienen las obsesiones, en este caso los TOC, los obsesivos compulsivos, porque las compulsiones son esos rituales, ¿okay? Que la persona se impone, que considera que si no los puede llevar a cabo, entonces no está seguro pues, de tener el control de todas las cosas. Nuestro equipo de producción tuvo la oportunidad de conversar con algunas personas que creen tener un trastorno obsesivo compulsivo. Quiero que los escuche y luego conocer su opinión. Buenos días, considero que tengo un trastorno obsesivo compulsivo porque no puedo ver los billetes desorganizados. Es decir, tengo que colocar los billetes de menor denominación a mayor denominación, porque si no, no puedo, incluso al pagar el pasaje, tengo que organizarlos y entregarlos. No puedo tener mis billetes desorganizados en la billetera. Buenos días, mi trastorno obsesivo compulsivo es que tengo que tomar agua todas las noches antes de dormir y que antes de salir de mi casa tengo que revisar si el gas de la cocina está apagado. Puedo regresarme hasta 5 veces para verificar si los audífonos están en el bolso, si tengo las llaves, si tengo el cargador del teléfono guardado y bueno, ese es todo. Bueno, si se puede decir es trastorno. A mí una de las cosas que me ocurre o que es más frecuente, yo cuando redacto, acomodo una información o mando un correo, muchas veces lo envío, lo leo antes de enviar, pero entonces al rato tengo la duda de que yo lo envié, lo revisé bien, entonces vuelvo a ver el correo, vuelvo a ver si está bien, si está ordenado y ok, está bien.
Yo creo que este último es más despistado. ¿Qué cree usted, licenciado? Bueno, ciertamente, o sea, cuando hablamos de trastorno, es todo aquello que es un malestar que genera no solamente la personalidad, sino el aspecto social, el aspecto cognitivo. Es decir, o sea, nosotros tenemos que diferenciar que una cosa son rasgos de un trastorno y otra cosa un trastorno como tal. Por ejemplo, la primera joven, en cuanto a acomodar los billetes, yo podría hablar de que es un rasgo, ¿ok? De repente le gusta el orden, ¿ok? Esa manera allí, pues que podríamos hablar de una obsesión, pero ya de hablar de un trastorno, ya creo que todavía estamos muy lejos, ¿no? Del primer caso. El segundo, bueno, sí, ya más o menos, ya que tengo que devolverme 5 veces para certificar de que la cocina, la estufa en este caso, en otros países, que se conoce la cocina como estufa, está apagada, que no vaya a ocasionar un incendio, algún accidente allí. Y el tercero, bueno, sencillamente es certificar de que ciertamente el correo, el email se envió, pues. O sea, entonces yo diría que de los 3 casos que se presentaron acá como testimonio, el segundo es el que más se asemeja o se acerca a un TOC. Para ser considerado entonces una obsesión, un trastorno obsesivo, tenemos que evaluar la cantidad de veces que repetimos una conducta. O sea, la cantidad de veces que, por ejemplo, el segundo testimonio se tiene que devolver para chequear algo. Sí, generalmente el tiempo, las personas que padecen un trastorno obsesivo compulsivo, son personas que duran más que todo como 1 hora o más en esa conducta. Por eso entonces que podemos hablar entonces que es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque la persona dura, está clínicamente comprobado, ¿ok? Científicamente, que tiene un tiempo de durabilidad de 1 hora o más tiempo en esa conducta, en ese comportamiento. Entonces estamos hablando entonces de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Por ejemplo, lavarse las manos, inclusive estas personas con este trastorno, por ejemplo, que tienen la compulsión hacia la limpieza, ¿no? A no contaminarse, tienen temor de ir a un restaurante, a un sitio público, porque entonces tienen ese temor, esa ansiedad a contaminarse. Con respecto a lo que comenta, le quiero preguntar, después de la pandemia, muchas personas desarrollaron trastornos obsesivos compulsivos. Sí, y lo desarrollaron porque hay un aspecto que es la vulnerabilidad cognitiva. Las personas, o sea, para nadie es un secreto de que se alimentó mucho por las noticias una distorsión que es la magnificación y la otra que es el catastrofismo o la catastrofización. ¿Okay? Las situaciones de pandemia se propulsó más, se comunicó más lo que es las noticias alarmantes en cuanto al COVID-19, pero no se habló sobre todo o no se informó, ¿okay? No se distribuyó la información y que fueron más los que se recuperaron que los que fallecieron. Entonces, lógicamente, al tiempo de hoy, los niveles de ansiedad, de depresión, sobre todo en aquellas personas que perdieron un familiar muy cercano, y sobre todo los adultos mayores que agarraron mucho, los que padecieron mucho de obsesiones, de compulsiones,